Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día, profesor. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, tal como dijimos la semana pasada, vamos a colaborar un poquito abordando un tema importante por las consecuencias prácticas que tiene, que es el tema de derecho de retención. Les parecerá un poquito singular, digamos, porque el derecho de retención justamente no está dentro de lo que uno consideraría las acciones, derechos o garantías que la ley le da al acreedor para cobrarse aquello que les es debido, pero vamos a ver cómo funciona, digamos, en los hechos como una fuerte garantía para el repago de las deudas. El derecho de retención ya estaba previsto en el artículo 3939 del Código Civil, con una buena nota de Vélez, que lo invito a leerla, y básicamente está replicado en el texto del artículo 2587, que dice: todo acreedor de una obligación cierta y exigible puede conservar en su poder la cosa que debe restituir al deudor hasta el pago de lo que se le debe o lo que se le adeude en razón de la cosa. Es un texto que es un poquito más largo, pero es básicamente el mismo texto que había previsto Vélez Arfiel en el código. Quiere decir que estamos frente a un derecho que ejerce una persona que es acreedor de una obligación civil. Los requisitos, digamos, para el ejercicio del derecho de retención son básicamente la existencia de la tenencia o posesión lícita de una cosa ajena. ¿Qué quiere decir esto? La tenencia o la posesión está basado en la idea de que alguien está conservando el poder de facto, de hecho, sobre la cosa, pero reconociendo la titularidad o la propiedad de ese objeto, mueble o inmueble, en cabeza de otra persona. El texto del artículo erróneamente parte de la idea que el propietario de la cosa es el deudor, pero esto no necesariamente es así. Es decir, puede ser que el propietario de la cosa no sea deudor y que el deudor sea una persona ajena, no es titular de la cosa, sea que tenga otro derecho real o personal o que no tenga ninguno. Vamos a ver de todas maneras que el ejercicio del derecho de retención se opone erga omnes, es decir, se opone como si fuera un derecho real, se opone a todos. Este derecho de retención, como la palabra lo dice, como la institución se denomina, es el derecho a permanecer en el estado en que legítimamente una persona se encuentra, estado que es de posesión o tenencia de una cosa mueble o inmueble que le es ajena, reconociendo ese carácter ajeno y hasta que le sea pagado lo que se le debe en virtud de un crédito exigible, cierto, y que está relacionado con la misma cosa que retiene. Como ven ustedes, los requisitos son varios. Primero, la tenencia o posesión lícita, es decir, primero deberíamos aclarar que el derecho de retención no consagra a favor del acreedor un derecho a la cosa, es decir, no consagra la ley un derecho a que el acreedor reclame la posesión o tenencia de una cosa para así ejercer de facto el derecho de retención, sino que el ejercicio del derecho de retención se basa en una tenencia o posesión previa. Es decir, el ejercicio del derecho de retención es inescindible, se funda, se basa en una relación de tenencia o posesoria que es previa a dicho ejercicio. ¿Se entiende? Es decir, la persona que ejerce el derecho de retención puede jurídicamente ejercerlo porque está en posesión o tenencia previamente. Repito, el ejercicio del derecho de retención se pone en práctica a partir de un hecho fáctico que es la tenencia o posesión. No hay un derecho a que nos pongan en tenencia o posesión de la cosa para luego ejercer el derecho de retención. ¿Se comprendió esto? Como dice el artículo 2587, la posesión o tenencia debe ser legítima. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué significa esto? Que la tenencia o posesión no puede ser viciosa
entendido esto como que no se puede haber ingresado en la tenencia o posesión por un acto que esté vedado por la ley. Es decir, no puede haber violencia en las personas, fuerza en las cosas, clandestinidad ni abuso de confianza. Es decir, el medio por el que entré en tenencia o posesión de la cosa, no creo que tenga que ser un hecho voluntario del deudor, aunque normalmente así lo es, pero por lo pronto no tiene que ser un medio ilícito, ¿correcto? Es decir, tiene que ser una posesión que no sea una posesión viciosa. Por supuesto, esta tenencia o posesión tiene que ser en nombre de otro, o sea, el tenedor o poseedor, que en definitiva es el acreedor que pretende ejercer el derecho de retención, lo llamamos el acreedor retenedor o retentista, es una persona que reconoce básicamente la existencia de una obligación de restitución de la cosa. Porque si por el contrario este acreedor retentista entendiera que él tiene derecho a a ejercer un derecho real sobre la cosa, lejos estaría de tener la obligación de restituirla. Si no tiene la obligación de restitución, no existe derecho de retención. Él posee en virtud de otro título. Supongamos, él posee porque es condómino de la cosa. ¿Sí? Vamos entonces de nuevo. Tiene que ser una posesión o una tenencia lícita, no ilegítima, que además genere la obligación de restitución de la cosa mueble o inmueble. Y por último, más allá de que tiene que haber un crédito cierto y exigible, donde el acreedor retentista sea justamente el titular del crédito, el tema más complicado a veces para ustedes de explicar es que el acreedor retentista tiene derecho a ejercer el derecho de retención hasta que le sea pagado lo que se le debe en razón de la misma cosa, decía el artículo 39-39. Es decir, que él no puede retener la cosa, no puede excepcionarse, digamos, si se la reclaman, no puede defenderse, entre comillas, de un reclamo de restitución de la cosa, alegando que retiene en función de cualquier obligación que lo tenga él como acreedor y como deudor al acreedor de la restitución. Quiero ser claro. Si yo le presto a mi hijo el auto y mi hijo lo choca, y entonces en el entendimiento de que él es el responsable, va a un taller mecánico de chapa y pintura y contrata a un tallerista, y yo después me entero y no estando de acuerdo con el presupuesto, quiero retirar el auto una vez que el trabajo esté efectuado, el acreedor, en este caso el contrato de locación de obra, que es el tallerista, primero me va a oponer el ejercicio del derecho de retención tanto a mí, que soy el dueño, como a mi hijo, que no es el dueño. Me lo va a oponer a mí sin ser deudor y se lo va a oponer a mi hijo por ser deudor. ¿Se comprende? Es decir, dado que se basa en la posesión o en la tenencia, comparte de alguna manera otra característica común de otros derechos que se ejercen a partir de la tenencia o posesión, que son los derechos reales. Y como los derechos reales, sus efectos no son relativos, sino que son absolutos. Absoluto significa, en materia de derechos reales, que su ejercicio, básicamente la protección posesoria que garantiza el ejercicio de los derechos reales, es una protección que se opone erga omnes, es decir, a toda la comunidad, a cualquier persona que interfiera en la posesión. ¿Me siguen hasta acá? Quiere decir que el acreedor retentista que ejerce un derecho que se basa en la posesión, como los derechos reales, aunque no lo sea, también va a poner el ejercicio de ese derecho de retención frente a cualquiera, sea el titular de la cosa, sea el deudor no titular de la cosa, sean titulares de otros derechos reales sobre la cosa, sean acreedores que tengan algún derecho personal, acreedores del titular que tengan algún derecho personal, un inquilino de la cosa. Es decir, la característica común va a ser que se va a plantear, que se va a poner
frente a cualquier persona. Pero lógicamente la retención no se va a justificar en cualquier crédito que el acreedor tenga respecto del deudor o del titular de la cosa, sino solamente en aquel crédito que tenga en razón de la misma cosa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa en razón de la misma cosa? ¿Por qué existe esto? En razón de la misma cosa que está reteniendo, no sobre otra. Claro, pero ¿qué sentido tiene que la ley exija que tenga que haber una conexión entre la obligación y la cosa retenida? Para evitar abusos. Claro, pero esto tiene que ver, por eso acá me doy cuenta que no lo leyeron, esto tiene que ver básicamente con el fundamento legal del derecho de retención. Piensen ustedes un momento. ¿Por qué alguien que no es el dueño de la cosa, que tampoco ejerce ningún otro derecho real y que no tiene derecho a tener la cosa en virtud de ningún derecho personal, como datario, locatario, mutuario de la cosa, ¿me entienden? Es decir, ¿cómo la ley permite que y protege a la persona que en definitiva, no teniendo ningún derecho real ni personal sobre la cosa o en relación a la cosa, ¿por qué la ley protege la posesión o tenencia legítima que esta persona realiza? Porque, por ejemplo, hizo un trabajo sobre la cosa, un Claro, zapatero, por pero ejemplo. correcto, pero con carácter general, Sonia. Es decir, tratando de conceptualizarlo al tema. Está bien Por lo que el usted dice, pero incumplimiento del deudor. buscando un concepto. El Porque es concepto acreedor sería, de una obligación. ¿cómo? Porque es acreedor de una obligación. Claro, pero imagínate lo siguiente, en el ejemplo de mi hijo que choca el auto que es de mi propiedad, supongamos que él a la semana va a buscar el auto, está reparado, le ofrece el pago de la suma presupuestada y el tallerista le dice, ¿sabe qué pasa? No se lo voy a entregar porque su papá en el año 2014 me trajo un Volkswagen Gol que yo le hice un arreglo, él nunca me lo pagó. Y este auto que me trae usted es de su papá. ¿Podría ejercer el derecho de retención? Sí. No, No, No de podría. ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay ninguna conexión entre la cosa que se pretende retener y la obligación que tiene como acreedor al tallerista, es decir, al que pretende ejercer el derecho de retención. Si yo le debo en función de un trabajo efectuado sobre un automóvil X que no le pagué, supongamos, y él es acreedor y yo soy deudor, él podría haber ejercido el derecho de retención sobre la unidad que en aquel momento refaccionó, no sobre esta. La obligación que él esgrime, que posee como acreedor, no tiene relación con la cosa que pretende retener. Sí, vamos de nuevo, de lo que se le adeude en razón de la cosa, o como decía el 3939, hasta que sea pagado de lo que se le debe en razón de la misma cosa. ¿Cómo nace el derecho de retención? El derecho de retención nace de la famosa para los que estudiamos derecho romano, exceptio doli. ¿En qué consistía el exceptio doli? Cuando se reconoció el exceptio doli, se reconoció en favor de una persona que, habiendo introducido mejoras en una cosa ajena de buena fe, ¿sí? Por ejemplo, yo soy propietario de un lote de terreno y
y de buena fe, es decir, sin conocer ni deber conocer la ajenidad de parte de esa fracción de tierra, pensando que formaba parte de mi lote, aunque erróneamente, porque había un problema de límites y eran 20 metros cuadrados que eran del vecino, yo realicé mejoras en esa fracción. Entonces, la exceptio doli era la excepción que paralizaba el reclamo de restitución de la cosa iniciada por su verdadero dueño contra el poseedor actual que de buena fe había introducido mejoras. ¿Y en qué consistía el dolo? El dolo era del verdadero propietario que tenía derecho a la restitución o entrega en este caso del inmueble, pero que dolosamente, maliciosamente pretendía desembarazarse de su obligación de restitución de las sumas invertidas en mejoras que él iba a gozar. Se comprende que habían valorizado la cosa. Entonces, evidentemente, el dolo era el dolo del dueño, acreedor de la restitución de la cosa, deudor de la obligación de pagar o reembolsar las mejoras que había introducido de buena fe el poseedor actual. Entonces, lo que hizo el derecho romano fue decir, un momento, en el juicio o acción seguida por el dueño contra el poseedor para que le restituya la cosa mejorada, esa acción va a ser paralizada por una excepción que le vamos a dar al que introdujo de buena fe las mejoras para que retenga la cosa y no la restituya hasta no ser desinteresado de lo que se le debe por la misma cosa. ¿Comprenden? Es bastante sencillo. Y se basa, dice Vélez, en la nota al artículo 3.939, en el derecho natural. Dice, es el derecho natural de mantenerlos en la posesión de una cosa. ¿A qué se refiere con esto del derecho natural? Bueno, yo creo que se refiere al valor de equidad o justicia, que es el que se vería quebrantado o violado si no hubieran los romanos aceptado en la práctica este exceptio doli. Es decir, si alguien podría enriquecerse a costa de otro. ¿Quién? El dueño de la cosa que experimentó la mejora, ¿y a costa de quién? Del que le introdujo de buena fe. Entonces, en la obligación de restitución de la cosa hay una excepción que paraliza el curso de ese reclamo hasta que el que lo realiza no le paga al que introdujo la mejora el reembolso con límite, por supuesto, en la utilidad, ¿eh? Con límite en el valor de la mejora introducida. Cuando yo tomo cuenta de esta nota histórica y del fundamento que Pizarro dice básicamente es la buena fe en las relaciones humanas, es otra manera de verlo, pero en definitiva se trata de este valor, equidad y justicia, y también la prohibición expresa que tiene en materia de principios de Código Civil, de derecho privado patrimonial, la prohibición de enriquecimiento a costa de los demás y sin causa. Ahí está el fundamento de por qué tiene que haber una relación entre la obligación y la cosa. No sé si con esto les aclaré algo. Sí, quedó claro. Creo que quedó claro, ¿no es cierto? Creo que quedó claro en ese punto. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Recién con el ejemplo que daba usted del auto, con que la obligación tiene que estar relacionada con la cosa. Si el auto hubiese sido el mismo que usted llevó, no sé, hace 5 años, y es el mismo que lleva hoy al taller, ¿lo puede retener? Yo creo que sí por un solo motivo. En general la respuesta sería negativa, pero creo que sí por un solo motivo. La cosa todavía tiene la mejora que le introdujo el tallerista. La discusión es, digamos, esta sería una posición de excepción. En realidad, si uno mira, tanto el primer como el segundo párrafo del artículo 2587 parecen dar la idea que el derecho de retención solamente se puede aplicar en los casos en que el poseedor o tenedor llegó a tener o poseer
en función de una relación que es la que genera la obligación. Por ejemplo, él recibió en depósito el vehículo en función de un contrato de locación de obra celebrado entre mi hijo y él. ¿Correcto? Si la obligación de restitución de las cosas depositadas, el vehículo, nace de ese contrato de locación de obra, la respuesta a tu pregunta sería negativa. ¿Me entendés? Sería negativa porque ese es el contrato de locación de obra que originó que se deposite el vehículo ahí, que tenga la obligación de restituir al dueño o a su hijo, o a mi hijo en este caso. No funcionaría el ejercicio del derecho de retención. Pero yo creo que toda vez que por medios lícitos haya recibido la posesión o tenencia de una cosa en la que introdujo una mejora, puede esgrimirse el derecho de retención. Hay que ser preciso, porque el ejercicio del derecho de retención no requiere autorización judicial, no requiere manifestación previa al retenedor. Es decir, el retenedor no está obligado a decir, mire que si me trae el auto de nuevo lo voy a retener. Esto dice el 2588. El derecho de retención funciona así como un medio de garantía y de compulsión. Es decir, es una derivación, además, o forma parte del elenco de las acciones, garantías que tiene el acreedor para cobrar su crédito. ¿Qué caracteres tiene? Es legal porque es de creación legal, las partes no pueden establecer un derecho de retención. Es accesorio del crédito, muere junto con el crédito, se extingue junto con el crédito. Es facultativo porque su ejercicio es, en definitiva, una potestad que tiene el acreedor retentista. No es subsidiario de una situación de mora. ¿Qué quiere decir esto? No funciona como una cláusula penal que requiere de mora para ser operativo. Yo lo hago operativo desde el momento mismo que me pretenden la acción de restitución. ¿Sí? Es decir, el crédito debe ser cierto y exigible. El ejercicio del derecho de retención, en ese sentido, funciona a partir de esos requisitos. Pero si en el caso se trata de una obligación que requiere la constitución del mora por interpelación, puede ser que no me hayan cumplido y que no esté el mora y sin embargo yo estoy autorizado a ejercer el derecho de retención. Es indivisible en el sentido que si a mí me pagan parcialmente no hay derecho de parte del deudor a obtener la restitución parcial de la cosa. Si yo estoy reteniendo 14 hectáreas porque me deben 50.000 pesos del abono o de los agroquímicos y me pagan 25.000, no tienen derecho a que yo devuelva la mitad de las hectáreas. Se ejerce sobre todo y cada una de las partes de la cosa retenida, sea mueble o inmueble. Es transmisible, pero no es transmisible con independencia del crédito. ¿Me siguen? Es decir, es transmisible, pero se transmite con el crédito. No se puede transmitir sin el crédito. Es decir, no se puede dar a otro coacreedor o acreedor del mismo deudor las ventajas que da el derecho de retención sin la transmisión de dos cosas. ¿Cuáles serían? El crédito y la cosa retenida. Claro, el crédito y el objeto. El crédito y el objeto retenido. ¿Cómo se ejerce el derecho de retención? Bueno, el código dice que es por vía de acción o de excepción. Normalmente es por vía de excepción. ¿Qué significa por vía de excepción? Supongamos que una persona inicia el desalojo de una propiedad de la otra persona para paralizar la acción de desalojo, que en definitiva es de restitución. Lo que hace es oponer el derecho de retención, es decir, oponerlo por vía de excepción. Significa esto que opone una defensa que paraliza el curso de la acción. O por vía de acción, es decir, el acreedor, el tallerista en este caso, inicia juicio por cumplimiento de contrato porque le den 50.000 pesos de mejora del auto y dice, mire, yo estoy reteniendo la cosa y me voy a mantener este estado hasta que me paguen. Bien. Repito, no confundamos
esto con la idea de que alguien tiene derecho a que le den una cosa para retenerla. No, el ejercicio del derecho de retención, repito, no otorga el derecho a una cosa, sino que se ejerce a partir de una posesión o tenencia que es históricamente previa a su ejercicio. ¿En qué posición se encuentra, digo, dado que es un derecho que se ejerce erga omnes, en qué posición se encuentra el acreedor retentista frente a los demás? ¿Quiénes son los demás? El deudor, al deudor no propietario, ¿puede oponerle el derecho de retención? Sí. Sí. Al titular de un derecho real sobre la cosa retenida no deudor, ¿puede oponerle el derecho de retención? También. También. Al titular de un crédito o un derecho personal sobre la cosa, no deudor, por ejemplo, un inquilino de la propiedad, ¿puede oponerle el derecho de retención? Sí. Sí. Sí, puede oponerle el derecho de retención. Imaginen ustedes que yo con Sonia celebro un contrato de locación de un departamento que está alquilado hoy, pero para ser efectivo desde el día 15 de junio. Y resulta que el que tiene la obligación de restitución el día 30 de mayo no se va y ejerce el derecho de retención a partir de una serie de mejoras que introdujo en la propiedad para hacerla apta para el uso y goce, como dice el Código Civil y Comercial, que puede hacer el inquilino. O sea, las mejoras de conservación, digamos, como para que la cosa se mantenga en un estado de ser empleada. Por ejemplo, arregló la instalación de luz, porque de lo contrario el departamento no tenía luz. Entonces, Sonia va al inquilino y le dice, mire, perdóneme, yo tengo contrato a partir del 15, quiero la cosa. El derecho de retención lo va a poder ejercer el locatario diciéndole, mire, perdóneme, Sonia, hasta que el propietario no me reembolse lo que me debe, yo ejerzo el derecho de retención. Puede ser opuesta frente a otros terceros, por ejemplo, acreedores del dueño de la cosa, que pretendan hacer embargar la cosa y venderla para cobrarse, también. Pero vamos a ver en qué situación queda ese conflicto entre acreedores embargantes del dueño de la cosa y acreedor retentista. Vamos a leer básicamente, porque es rápido, 2590-91. Derechos y obligaciones del acreedor retentista. Tiene derecho a ejercer las acciones de que dispone para la conservación y percepción de su crédito y las que protegen su posesión o tenencia con la cosa retenida. Estos son dos temas distintos. ¿Lo advierten? Una cosa es que la persona del acreedor ejerza el derecho de retención y otra cosa es cómo cobra. Acá ya tenemos una pista. El tallerista no puede agarrar el auto y vendérselo a los gitanos en Avenida Jara y cobrarse y decir, doctor, tome el resto que quedó. No puede hacer eso. Es decir, gracias, el acreedor no puede de ninguna manera ejercer ningún acto de disposición sobre una cosa que por más que la posea o tenga, él sabe es ajena. ¿Sí? En lo que tiene que hacer, le deben, en virtud de la locación de obra del trabajo que hizo sobre el auto, inicia un juicio de cumplimiento del contrato. Mientras tanto, ¿qué hace con el auto? Lo retiene. Si viene el doctor Arauco con dos cuñados que miden 1,90 m y 180 kilos a llevarse el auto por la fuerza, ¿qué puede hacer? Inciso a última parte, las acciones que protegen su posesión o tenencia. Tienen las llamadas acciones policiales, interdictos, acciones posesorias, que son el conjunto de las acciones y facultades que la ley le da a cualquier poseedor legítimo para ser protegido en la posesión contra el despojo, la turbación o cualquier acto de parte de terceros, incluso del propio dueño, que pretende desposeerlo, turbar la posesión o de alguna manera condicionar el ejercicio del derecho de retención. Por este tipo de cosas, su carácter de oponible erga omnes y el hecho que le genera acciones posesorias, es que algunos autores han dicho es como si fuera un derecho real.
No lo es. También le da derecho a percibir un canon de depósito desde que intima al deudor a pagar y a recibir la cosa, claro. Para ejercer el derecho de retención la posee o tiene, pero la cosa genera gastos. Me refiero al depósito que debe tener la cosa. Supongamos que tiene el taller atestado de auto, entonces contrata un depósito lindero, donde tiene que pagar 3.000 pesos por mes del estacionamiento del vehículo retenido. Desde que lo constituye el MORE en la obligación de pagar y lo intima a recibir la cosa una vez pagado, él tiene derecho a que le reembolsen los gastos del depósito. Y acá viene una curiosidad. ¿Tiene el código a la vista? Inciso C. Percibir los frutos naturales, pero no está obligado a hacerlo. ¿Qué significa? Que si la cosa naturalmente da frutos, no por actos civiles, digamos, no por actos, por mejoras, inversiones que haga el acreedor retentista, sino porque naturalmente da frutos. No son ni civiles ni industriales, son naturales los frutos. Tiene la facultad, no el deber, de apropiarse de los frutos. Y si se los apropia, debe dar aviso al deudor, disponiendo de ellos o consumiéndolos, y debiendo imputar el producido, si es que dispone de ellos, los vende, en primer término los intereses del crédito y el excedente del capital. ¿Qué quiere decir cuando nos dice no está obligado a hacerlo? ¿A qué se referirá? Es facultativo, puede hacerlo como no. Claro, pero ¿esto qué sentido tiene? Bueno, lo que pasa es que si la cosa da frutos naturales, una vez que yo le pago, si soy el dueño de la cosa, una vez que yo le pago al acreedor, o sustituyo el derecho de retención por una garantía suficiente para que me devuelvan la cosa retenida, se plantea el tema de qué pasa con los frutos que se vio privado de percibir el dueño de la cosa o el que ejerce un derecho real con facultades de obtener los frutos, como por ejemplo un usufructuario. Es decir, la ley se hace cargo del tema y le dice, mire, primero, no tiene obligación de retenerlo, de percibir los frutos naturales. De manera que si no tiene obligación de hacerlo, implícitamente le está diciendo al acreedor de la restitución, usted si los pierde los frutos naturales, no lo va a poder hacer cargo al acreedor retentista que no tenía obligación de tomar para sí los frutos, de conservarlos, de disponer, de hacer nada. Es parte del riesgo que usted asume si opta por no pagar la deuda. Si la cosa es fructífera, dando frutos naturales, y el acreedor retentista opta por no percibirlos, no los va a poder descontar nunca de lo que le debe y por supuesto no va a poder iniciar un juicio de daños y perjuicios por los frutos no percibidos. ¿Qué obligaciones tiene? No puede usar la cosa retenida, por supuesto mucho menos puede venderla, etc. Debe conservar la cosa y efectuar las mejoras necesarias, por eso tiene derecho a reembolso. Y tiene obligación de restituir la cosa al concluir la retención y rendir cuentas al deudor de cuanto hubiera percibido en concepto de fruto. Porque la percepción y disposición de los frutos también abre la obligación de rendir cuentas para ver cuál es el saldo insoluto. ¿Entendieron esto? Cuando yo estaba hablando hace un segundo dije, si opta por pagar, u opta por sustituir por una garantía suficiente. Dice. Por acá.
Vamos, ya lo vamos a encontrar. 2589. El juez puede autorizar que se sustituya el derecho de retención por una garantía suficiente. Quiere decir que por vía de acción o excepción, el deudor de la obligación, que es acreedor de la restitución, o cualquier otra persona que tenga derechos reales o personales sobre la cosa y que resulte afectada en un interés personal por el ejercicio del derecho de retención, tiene una acción de sustitución de la retención por una garantía suficiente. ¿Qué es una garantía suficiente? Normalmente es un embargo, o que puede ser un embargo, digamos, de una cosa mueble o un inmueble, o un embargo de una suma de dinero suficiente para pagar ¿qué? ¿El valor de la cosa o el monto de la obligación pretendida? El monto de la obligación. Claro, claro. Porque, ¿cuál es el tema? El tema acá es que independientemente de la cuantía de la deuda, la retención le causa un perjuicio al deudor o a terceros que tienen derechos reales o personales sobre la cosa. Muchas veces ese perjuicio no tiene relación con el valor, porque el perjuicio es enorme al lado del valor de la obligación o del valor de la cosa. Supongan ustedes que un tallerista está reteniendo por una mejora de 50.000 pesos en un vehículo Mercedes-Benz 250 modelo 2012 que vale $22.000. Entonces estamos frente a una situación en la cual hay un fino equilibrio que hay que guardar entre la garantía del acreedor retentista y un acto que podría ser considerado el ejercicio abusivo del derecho de retención. Por eso la ley le da al deudor o a cualquier tercero que tenga un interés concreto que pueda acreditar la posibilidad de sustituir por una garantía suficiente. Para terminar, ¿cómo juega el ejercicio del derecho de retención frente a la situación de acreedores que otros acreedores del titular de la cosa que hacen embargar la cosa para venderla? Tenemos que distinguir entre la obligación, entre el ejercicio del derecho de retención en la ejecución individual y en la colectiva. En la individual se va a regular por el Código Civil, en la colectiva se va a regular por la Ley de Quiebras. Hay un tratamiento disímil, ahora mucho más emparejado, pero disímil. Primero decirles que el ejercicio de derecho de retención no impide que otros acreedores del dueño de la cosa traben embargo sobre ella. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Y después decirles que, salvo que haya un conflicto originado en la subasta o realización judicial de la cosa, el ejercicio del derecho de retención, tal como dice la norma, es un derecho a permanecer en el estado en que pacífica y legítimamente se encuentra una persona, situación que está caracterizada por la posesión o tenencia de una cosa ajena hasta que le sea pagado lo que se le debe en razón de la misma cosa. Es decir, de todo esto tengo que concluir que no tiene un privilegio. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que cuando por una orden judicial es desposeído, sea es desposeído no por la fuerza, sino por una disposición judicial para entregarle la cosa al nuevo propietario adquirente en subasta judicial, por ejemplo, ese ejercicio del derecho de retención troca, cambia, muta en el otorgamiento de un privilegio. (2592) La facultad de retención se ejerce sobre toda la cosa, se transmite con el crédito, no impide al deudor el ejercicio de la facultad de administración o disposición, pero el retenedor no está obligado a entregarla hasta ser satisfecho de su crédito. Lógico. Yo el auto lo puedo alquilar para una fiesta, qué sé yo. ¿Lo puedo vender? Sí, lo puedo vender. Pero cuando van a buscarlo, dicen, perdóneme, primero me paga lo que le debe el vendedor, el que le vendió el auto.
no impide el embargo y la subasta judicial de la cosa retenida por otros acreedores o por el propio retenedor. En estos casos, el derecho del retenedor se traslada al precio obtenido en la subasta con el privilegio correspondiente. Que se traslade al precio obtenido en la subasta es fruto de un mecanismo llamado subrogación real, que es propio de los privilegios, donde el ejercicio de la preferencia o privilegio sobre una cosa mueble o un inmueble se traslada a los fines del cobro sobre la suma obtenida en su realización o subasta. Veamos lo que dice el artículo 2582 en materia de privilegios. Privilegios especiales. Tienen privilegio especial sobre los bienes que en cada caso se indica y habla. Gastos de justicia, crédito por remuneración al trabajador, impuestos, tasas, contribuciones que se den sobre la cosa, lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida, sobre esta o sobre las sumas depositadas o seguridades constituidas para liberarla. Y recién luego, créditos garantizados con hipoteca, el resto de los privilegios. ¿Qué sacan en limpio de esto? Algo fácil. Que es un acreedor privilegiado. Que una persona, en tanto acreedor de una obligación cierta y exigible, que entra en posesión de una cosa mueble o inmueble en razón de la misma obligación y ejerce el llamado derecho de retención, para ser desposeído de la misma cosa por una orden judicial que dispone su entrega al comprador en subasta, que seguramente sea un acreedor del dueño o titular de la cosa, que puede ser el deudor de la obligación que origina la retención o no. Para que esto suceda, tiene que pasar que al acreedor retentista se le otorgue determinada preferencia por sobre otros acreedores. Es decir, va a postergar a los acreedores comunes o quirografarios y va a postergar a determinados acreedores con privilegio especial sobre la cosa retenida. Por ejemplo, al acreedor hipotecario. Y solamente va a ceder por los gastos de justicia y de conservación de la cosa y los impuestos, tasas y contribuciones que graven la cosa. Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador solamente si está reteniendo algún bien o conjunto de bienes que sea asiento del privilegio del crédito laboral, cosa que rara vez sucede, porque el privilegio del crédito laboral está asentado en el establecimiento, ¿sí? Entendido como el fondo de comercio, por decirlo de alguna manera. Supongamos que se retiene el inmueble donde se desarrollaba la actividad laboral. El inmueble no forma parte del asiento del privilegio del trabajador. Sí, todo el ajuar que componía el negocio. Entonces, diríamos, como ha dicho parte de la doctrina, tanto el Código Civil y Comercial de la Nación del 2015 como la reforma al Código Civil de Vélez habían otorgado un superprivilegio al acreedor retentista, que fíjense ustedes que no tiene ningún privilegio especial de base como acreedor en virtud de un contrato de locación de obra. Y sin embargo termina teniéndolo por haber ejercitado el derecho de retención. ¿Comprenden el alcance de esto? Si no lo comprenden, me dicen y lo explicamos de nuevo. Profesor, pero igualmente sigue estando por debajo de un acreedor embargante, ¿no? No. ¿Está por encima? Sí. Salvo que el acreedor embargante haya sido impuestos, tasas, contribuciones de mejora que se aplican particularmente a determinados bienes. O sea, salvo que en mi caso haya sido un acreedor del fisco provincial por impuesto territorial, de la municipalidad
por la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, o de obras sanitarias por el servicio de agua. No hay otro acreedor preferente sobre un inmueble, si está afectado a propiedad horizontal, también la expensa común, que sea desplazado, porque todos los demás, inclusive el acreedor hipotecario, son desplazados por el retentista. Fíjense el calibre que tiene este privilegio. ¿Qué fundamento tiene este privilegio? Si no se le otorgara toda la protección que quiso dar la ley, se vería frustrada. Bastaría que yo, que soy el dueño de la cosa, que soporto la retención, estoy privado de la cosa, le firme un pagaré, le otorgue un cheque a un tercero, aunque nada le deba, para que este embargue la cosa, la haga subastar y se acabó el derecho de retención. ¿Se entiende? Profesor, una consulta, porque Sí. se me está confundiendo también quizás con el tema del empeño. No Si tiene una nada que persona... ver. No tiene nada que ver, ¿no? Ese es un depósito, ¿no? Bien. No se puede No tiene ejercer nada que ningún ver. tipo Por de eso dije retención. que la característica 1 del derecho de retención es que es legal. Está bien. ¿Sí? O sea, yo no necesito acordarte a vos una facultad convencional o contractual de retener hasta la cosa bajo ninguna figura, sujeto a una condición, un conjunto de condiciones determinadas que yo he de cumplir para que vos me tengas que devolver la cosa. ¿Se comprende? Sí. Es la Sí, ley sí. la que dice, toda vez que ocurra esto, y solamente con estas características, se puede ejercer el derecho de retención. Ojo que hay que saberlo, porque el reverso del derecho de retención es la comisión del delito de defraudación por retención indebida. Es decir, ojo que el que no ejerce legítimamente comete un delito. ¿Se entiende? Ustedes ya habrán visto Penal 2, ¿no? No, bueno, ya lo van a ver. Y después, para poner un ejemplo, a ver si me queda claro también. Por ejemplo, un pintor tiene la llave de un departamento, realiza las mejoras, no le pagan, hace retención y esa retención está No, encuadrada. no. ¿No? ¿Tampoco? ¿Qué falló ahí? ¿Qué falta? Yo no le di ni la posesión ni la tenencia. ¿Me entiende? No le di ni la posesión ni la tenencia. Usted entraba, pintaba y se iba. Yo no le di, en virtud de ninguna causa legítima, usted tiene el derecho de mantenerse en el estado en que se encontraba, que es adentro del departamento. Usted no tiene derecho a eso. ¿Y el ejemplo que había dado de los agroquímicos, cómo sería entonces? Bueno, lo que pasa es que ni me acuerdo el ejemplo que le di, le aclaro. Que retenía las hectáreas. Fue hace 20. Bueno, fantástico, pero yo tengo que tener un título. Le explico. Yo voy y le arriendo el campo, ¿sí? Y me obligo a hacerle determinadas mejoras y otras no. Entre las mejoras que no tengo por qué hacer es fumigarle todo el campo, repararle los alambrados, fantástico. Llega el momento que se acaba el arrendamiento. ¿Yo le tengo que devolver la propiedad? Sí. ¿Usted me tiene que restituir de las mejoras y de las inversiones? Sí, salvo aquellas que estaban compensadas con el arrendamiento o una baja del precio, lo que sea. ¿Usted me paga? No, yo ejerzo el derecho de retención. ¿Pero qué pasó? El contrato de arrendamiento me da derecho a mí a entrar en la tenencia de la cosa. La Está bien locación el de obra de contrato de la pintura de un arrendamiento. perdón, la locación de obra de la pintura de un departamento no. El arrendamiento es un contrato por el cual yo tengo la explotación agrícola, el uso y goce y usufructo en alguna medida de un predio rural. Necesariamente lo tengo que tener o poseer para hacer eso. En este caso, tener. ¿Sí? Claro, Para esa pintar. es la diferencia que yo veo con los bienes muebles y con los inmuebles. Porque, por ejemplo, No en un tiene bien nada que mueble. ver. Usted, figúrese lo siguiente. Si tuviera sentido lo que me dice, yo traigo un pintor a pintar el garaje de casa o el quincho, y el tipo se apertrecha en el quincho o en el garaje diciendo, mire doctor, hasta que no me pague no me voy.
No funciona así. Viene la policía y se lo lleva. ¿Me entiende? No funciona de esa manera. El tema acá es que usted tiene que haber entrado en posesión o tenencia de la cosa en virtud de alguna causa que lo legitime. ¿Sí? La celebración de un contrato de locación de obra para que usted pinte un departamento no lo legitima a tener ni poseer el departamento. Simple. Claro. Igualmente, ¿Pero perdón, le a queda mí claro o no? sí, me sigue haciendo ruido porque yo sí, cuando le llevo el auto, porque me arregle el espejo, el tipo sí se puede quedar con el auto. Sí, por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque en el contrato de locación de obra la tenencia de la cosa sobre la que se va a ejecutar la obra se desplaza. Claro. ¿Me entiende? Por eso, a usted tallerista le dice, déjeme la cédula verde. Es decir, como una muestra de que, aunque sea tácitamente, usted me cedió la tenencia del vehículo voluntariamente. ¿Sí? ¿Para evitar qué? Lo clásico. Yo llevo a arreglar el auto, el tipo dice, sí, déjelo, doctor, después se lo arreglo. Lo arregla, le digo, bueno, le voy a pagar tanto. No estoy de acuerdo. No, bueno, pero no se lo puedo entregar. Ah, bueno, no hay problema. Voy a la seccional tercera, le digo, mire, me acaban de sacar el auto, y sé dónde está. ¿Me entendés? Es decir, esta clase introductoria, los invito a leerlo. Yo les dije de entrada, les va a sonar raro esto. ¿Sí? ¿Por qué les va a sonar raro? Porque es una situación que se va a poner en perjuicio de quien tiene en definitiva la propiedad de la cosa. Es decir, ¿cómo puede ser que el dueño no deudor tenga que soportar esto? ¿Sí? Por la reforma de la 17711 y para evitar el abuso de derecho, tiene la salida de la sustitución por garantía suficiente. Es decir, mira, yo te deposito judicialmente la plata de la que estamos hablando y quiero una orden judicial de restitución de la cosa. Y después vamos a discutir si te debo o no. Mientras tanto, yo ando en auto. ¿Por qué? Porque una cosa es que sea un medio de garantía compulsivo y otra cosa es que sea un medio extorsivo. Entonces, hay una delgada línea entre el ejercicio del derecho de retención y cualquier otra situación no querida por la ley, sea ilícito penal o no, o sea, simple ejercicio abusivo de un derecho. ¿Preguntas? Profesor, cuando usted habló de los frutos naturales Sí. y dijo que la persona o bien podía consumirlos o bien podía venderlos y con eso hacerse como de los intereses. Tiene opción a hacer cualquiera de las dos cosas. Él puede consumirlos o disponer. Después tendrá que informar y rendir cuenta documentadamente de qué fue lo que hizo, qué obtuvo y cómo se imputa eso, primero interés y luego capital. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, Por ejemplo, yo, no sé, le retengo un olivar en Mendoza. Bueno, perfecto. Llega el momento de la cosecha, pues ya están plantados los árboles hace décadas, flores fructiferan solos. Yo tengo la facultad de hacer la cosecha, vender las aceitunas, de traer los gastos, la utilidad que me queda, documentadamente informársela en su oportunidad al dueño, vender y aplicar a interés y luego capital. Y si se extinguió con eso, rindo cuenta y restituyo. ¿Sí? Bueno, no están muy convencidos del derecho de retención. Léanlo, estudienlo. Sobre todo el tema de la transformación en un privilegio. ¿Sí? ¿Le dejo un puedo hacer saludo. ¿Sí? una pregunta? ¿Las leyes especiales priorizan sobre la ley general solamente en procesos universales o también en ejecución individual? No, también en la ejecución individual. Por ejemplo, en la ley de navegación, si lo que se subasta es un buque, hay que estar a lo que dispone la ley de navegación. Pero no solo Por para supuesto, concursos y quiebras. ¿cómo? No solo en concursos y quiebras. No solo en concursos de quiebra.
Si usted va a hacer subastar una aeronave, tienen que estar los privilegios del Código Aeronáutico, que se van a complementar con los del Código Civil, porque es una ejecución individual. Bueno, que sigan bien, que tengan buen día.